Espero tenga buen día, profesora. Hoy le voy a presentar el reto 2 del grupo conformado por mi persona, Luis Madrigal Chávez, Gravin Cardoso Artola y María Celeste Calderón Orozco. Iniciamos explicando el cómic. Un niño va a la escuela y al llegar la profesora al inicio de la clase dice: hoy tenemos clase de contabilidad y aprenderemos sobre estados financieros. El niño hace una pregunta: profe, ¿qué son y para qué son importantes los estados financieros? A lo que la profesora responde: son informes que emiten las empresas para dar a conocer su situación financiera de cada cuenta de la organización. Son muy importantes para tener un mejor control y conocimiento de la organización. El niño sigue sin entender, a lo cual dice: la verdad sigo sin entenderlo, profe. Y la profesora responde: cuando seas profesional lo entenderás. 3 doritos después, el niño se convierte en un hombre, un profesional, y va al banco por un préstamo para su empresa. El señor del banco que le atiende le dice que necesita los estados financieros para poder seguir con el proceso del préstamo. A lo cual el hombre viene de nuevo a su empresa y se pregunta cómo se hacían los estados financieros. Luego recuerda lo que aprendió en su clase y dice: ah, ya recuerdo, primero necesito la balanza de comprobación y con eso luego se realiza el estado de resultados. Posterior a esto se realiza el estado de variaciones de capital y por último el estado de la situación financiera. Acá están los resultados, los estados financieros, dice el hombre cuando llega al banco de nuevo. Una vez revisados, se le aprueba su préstamo. Y entonces, de esta forma, el joven comprende por qué eran importantes los estados financieros. Los estados financieros, para explicar un poco del cómic, son importantes en este caso con un préstamo para que el banco, la entidad bancaria, tenga seguridad de a quién le están realizando un préstamo económico. Así ellos poseen la seguridad de que la persona no tiene antecedentes negativos y podrá ser de confianza para el banco al recibir los pagos respectivos del préstamo. Es muy importante para que también el banco sepa la disponibilidad que posee la empresa la cual está solicitando el préstamo, porque dependiendo de eso se le asignará el monto del préstamo y los términos y condiciones del mismo. Vamos a ver un poco más a fondo lo que es los estados financieros. Como decía el cómic, se necesita primeramente una balanza de comprobación en la cual se encuentran todas las cuentas del periodo que se está analizando y al final la sumatoria de todo lo que debe estar en el debe y todo lo que debe estar en el haber tiene que dar un monto igual, tal y como lo podemos ver en nuestra presentación. Una vez que tenemos eso igual, en igualdad, se nos van a generar unos datos adicionales: el impuesto sobre la renta y los dividendos. El impuesto sobre la renta y los dividendos únicamente se aplican si hay utilidad neta. En caso de haber pérdidas, estos dos no se aplican. Y en caso de que sí se apliquen, se crean unos asientos adicionales tales como los que podemos ver en pantalla. Posterior a eso, el primer estado que se realiza es el estado de resultados. Este está compuesto por los ingresos y los gastos. Los ingresos, en este caso solo tenemos ingreso por servicios, el ejemplo que nosotros estamos presentando. Los gastos se subdividen en 3: gastos de ventas, gastos administrativos y gastos de operación. Una vez se realiza la sumatoria de estos 3 subgrupos de gastos,
obtenemos los gastos totales, los cuales se le restan al total de ingresos obtenidos. En caso de dar números negativos, esto quiere decir que tenemos pérdidas, a lo cual no se va a aplicar el impuesto sobre la renta y vamos a mantener eso como la utilidad que va a hacer pérdidas. En caso de no haber pérdidas, hay una utilidad antes de los impuestos, a la cual le vamos a restar el impuesto sobre la renta que se calcula con base al porcentaje y la utilidad. El porcentaje que se designa de la utilidad. Y por último, le restamos esos impuestos a la utilidad antes de impuestos y obtenemos la utilidad después de impuestos, la cual va a ser la utilidad total. Ahora continuamos con el estado de variaciones en el capital. Para este, por lo general, se tiene un saldo inicial, capital social. A veces hay utilidades retenidas, a veces no. Y tenemos un total de capital. Hay aumentos y disminuciones. En los aumentos vamos a asignar rubros, cuentas como aporte de capital y la utilidad neta del periodo que obtuvimos después de los impuestos. En las disminuciones obtenemos los dividendos. Los dividendos es lo que se le reparte de la utilidad a los socios o dueños de la empresa. Estos dividendos se calculan con el porcentaje designado y la utilidad neta del periodo. Se realizan sumatorias de forma horizontal y de forma vertical y lo que obtenemos en total de capital y saldo final del periodo en la esquina inferior derecha será nuestro capital total. Por último tenemos el estado de situación financiera, activos y pasivos. En esto se divide, están los activos corrientes, los activos no corrientes. Activos corrientes van a ser los que se pueden transformar en dinero más rápido, activos no corrientes los que tardarían más en transformarse en dinero. Los pasivos corrientes van a ser los que se pueden pagar más rápido y los pasivos no corrientes van a ser los que se van a pagar en plazos a largo plazo. Una vez están los pasivos, se realiza la sumatoria con el capital contable del total de pasivos y obtenemos el total pasivo más contable, que tiene que ser igual al total de activos. Y así obtenemos unos estados financieros correctos. Gracias por su atención.